Leticia, ¿ya andas por ahí? Aquí estoy, Azul, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo no sé si tú me escuchas, pero no oigo la interacción. Y bueno, es que ya estamos muy acostumbradas a vernos en persona, así que Sí. bueno, aquí vía Zoom, ni modo. Oye, pero yo estoy en Ciudad Juárez justamente, yo no vine a los hechos, digamos, conmemorativos en el sentido de estar presente a un mes de la tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez, sino que vine a otras actividades académicas, pero obviamente he dado seguimiento a este tema, he hablado con mucha gente y creo que está interesante, Azul, porque tú ahora decías que un poco el escenario este de que se cambian ya la normatividad en Estados Unidos puede generar un efecto llamada y sí, la gente lo tiene presente, sobre todo porque ya el mismo gobierno de Estados Unidos anuncia leyes que podrían sustituir a este título 42 eliminado con más rigidez y por tanto un mensaje importante en términos de que podría ser altamente punitivo el hecho de intentar ingresar sin documentos a Estados Unidos y que lleve a la gente pues a una cárcel literalmente. Entonces, los Oye, estadounidenses sí están paréntesis. A ver, Leticia, nada más explícame tantito qué sería lo que sustituiría entonces al título 42. bueno, hablan ahora de un título 8 que es una ley en Estados Unidos que justamente, bueno, la otra tenía que ver con un argumento sanitario y que esta tendría que ver con otras normatividades, pero en la intención de mantener un tipo de perfil legal, ¿no? Siempre esta cosa avalado por la ley para mandar un mensaje muy fuerte y no solo un mensaje, una normatividad muy punitiva para aquellos que eventualmente intentaran entrar a Estados Unidos. Ahora, me paso del lado mexicano, Ujú. porque esto creo que es muy importante. Hay Sí, como muchos niveles, ¿no? claro. Una tiene que ver con la propia situación que ya ustedes relataban del Instituto Nacional de Migración, la corrupción que puede haber ahí, la situación efectivamente de una tragedia que se volvió en un acto criminal por la serie de circunstancias que la Fiscalía está dándole seguimiento. Y creo Ujú. que eso es importante, porque también por un lado estamos viendo un seguimiento pues que es inédito en la historia de nuestro país, ¿no? Así es. De una circunstancia en que efectivamente se dé, digamos, un resultado a partir de pesquisas y el uso de la ley. Bueno, eso por un lado. Lo que sí, y lo quiero decir porque acá hay la gente de sociedad civil que acompaña mucho estos temas, porque tampoco creas que es un tema generalizado, ¿eh? Ojo con eso. De repente nuestra fantasía es que, bueno, pues todo mundo está atentísimo y a veces sabemos más en otras partes lejos que donde mismo está ocurriendo esta situación. Entonces, las personas que acompañan este proceso, pues hablan de que hay algunos que han sido inculpados, que habría que revisar sus casos porque ni estaban en el lugar, ni participaron en el hecho, en fin. Creo que esto, legalmente hablando, también tendrá que tener una defensa, pero ayer hubo una marcha a propósito de eso. No por el tema en sí, ¿no? Del día de hoy, de esto Ujú. que es un mes, sino en defensa de una de estas personas indiciadas. Entonces, ya empezamos a ver elementos que suman a una discusión más amplia. Y la Claro. otra que no puedo dejar de mencionar, pues también la postura del gobierno local acá de Chihuahua, no local de la jurisdicción de Ciudad Juárez, que es una ciudad muy grande, ojo, estamos Ujú. hablando de casi 2 millones de habitantes, sino el estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, en un golpeteo interesante respecto a la federación, que hay que empezar a ver también en otro nivel. ¿Qué es lo que observas en este aspecto en particular, Leticia? A eso platícanos un poquito para que también la audiencia tenga ese contexto. Sí, mira, una parte donde es razonable, ¿no? La necesidad y la discusión en términos de que la migración en nuestro país tiene digamos, seguimiento federal. Por tanto, el gobierno nacional, vamos a decirlo así, tiene que acompañar, hacerse cargo y efectivamente es el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, es un órgano súper centralizado. No se mueve ni una pluma acá si no se aceptó y se dijo en la Ciudad de México. Entonces, eso genera y abre la puerta a decir que obviamente las autoridades tienen un conocimiento de muchas de las cosas que han ido pasando, pero por el otro lado también se ha ido generando toda una discusión a nivel de la clase política de Chihuahua, y acá hay todo otro rollo, porque Chihuahua, Ciudad Juárez son ciudades que no están cerca y hay también una discusión en términos de quiénes gobiernan, pero el gobierno del estado empieza a hablar mucho de que, bueno, ni es su problema, ni es su asunto, y esto lo tendría que resolver, y dice textualmente la gobernadora María Eugenia Campos
bueno, que no avancen del sur las personas migrantes. Y la sorpresa, y para mi comprensión también del tema, hablando con mucha gente por este lado, es que muchos fronterizos empiezan a descubrir también que son frontera y que frontera incluye muchas de estas experiencias que fíjate que no habían ocurrido de esta magnitud en Ciudad Juárez, que ha sido una ciudad más bien, les decimos, digamos, de una migración más doméstica de los estados aledaños, y los últimos años ha experimentado una presencia de personas extranjeras de nuestro continente, ¿no? De Cuba, Venezuela, Haití, que no se había dado nunca en su historia de más de 200 años. Entonces, es interesante porque de repente lo que sí está ocurriendo es cómo se dinamizan ciudades, lo mismo en la Ciudad de México, ¿no? Oh, sorpresa, también la gente pasa y no solamente por las afueritas, también al interior de la ciudad se empieza a experimentar esto. Pero lo interesante es que lo podamos ver en todos los niveles y considerar que el tema digamos, el golpeteo político, el interés de ganar reflectores o de ganar la nota, también está en el correlato de cómo leemos estos temas, desafortunadamente. Sin duda. Y justo en ese sentido te preguntaría, ¿qué expectativa hay de cómo se va a abordar el tema de la llegada de esta caravana que es nutrida? Digamos, sabemos que llegan los flujos todo el tiempo. En este momento se está hablando de una caravana de más o menos de 3,000 personas que llegarían a la frontera. Supongo que no todos a Chihuahua, pero o cómo, no sé si sepas cómo está ese asunto, porque lo último que se dio a conocer es que quizá ya no pasarían por Ciudad de México, pero sí tienen la intención de llegar a la zona fronteriza. ¿Cómo se da la expectativa de cómo serán recibidos, sobre todo después de lo que pasó en esta estación de Ciudad Juárez? Pues mira, qué bueno que tú manejas un número de lo que se especula, ¿no? Porque 3,000 personas, ¿cómo te puedo explicar? Es absolutamente nada respecto a lo que hemos visto en otros procesos. Yo nada más se los digo, 2 millones de venezolanos llegaron a Colombia en un momento dado. Ajá. O sea, para que ya también empecemos a dimensionar lo que significa ser un país de tránsito migratorio. Que 3,000 personas tengan la intención, la ilusión, el deseo de llegar a Estados Unidos es algo muy fuerte, muy duro, porque aquí, digo, lo conozco de antes, pero lo he vuelto a constatar, pues estamos hablando de gente bien joven, Azul, con ilusiones, pues empobrecidos, y si eran pobres ya están más pobres, pero al mismo tiempo, pues algunos ya cruzaron, otros no, y por tanto, los que lleguen a llegar, por ejemplo, a esta frontera, les falta mucho, un kilometraje de un país enorme que es el nuestro, y en todo caso lo que sí sería es pedirle a la autoridad, pedirle a la gente, y ahorita les voy a decir algo donde nosotros sí intervenimos, es no a la violación a los derechos humanos. Puede haber leyes que revisen, que rectifiquen, que pregunten, pero eso no implica la violación a los derechos humanos en términos de detención arbitraria o lo que le llamamos portación de cara, ¿no? Es decir, por una cuestión de que me pareces guatemalteco, me pareces venezolano, me pareces, bueno, marciano, ¿o qué, no? O sea, eso se llama racismo y está ocurriendo y ha ocurrido en nuestro país hace mucho. Y lo que les diría es, hay un abuso tan generalizado en nuestra sociedad mexicana de repente un vaso con agua, Azul te cuesta, no sé, si no te costaba 10 pesos, te cuesta 120, ¿no? Y eso lo vemos repetido para cualquiera. Entonces, te digo, di un ejemplo de lo más normal, pero así con el transporte público, con cualquier taxi, con cualquier tipo de ayuda. Y esto es una cosa que implica que más allá de que la autoridad tiene que respetar los derechos humanos de las personas, aun cuando tenemos leyes muy, muy rígidas, porque también hay que decirlo, y sin embargo, eso no autoriza a la sociedad en general a abusar de la manera como ocurre en algunas partes, muy generalizada, ¿eh? Ahí es que es muy complejo el panorama, digamos, porque sí, efectivamente están las responsabilidades del gobierno, está la sociedad, y este llamado que haces me parece muy pertinente, pero además están toda otra serie de variables que no son controlables, en donde llama la atención de pronto estos momentos en donde se generan llamados para de manera masiva hacer estos tránsitos tan riesgosos, en donde se sabe que no va a haber una respuesta favorable, es decir, todo está en contra. Muy complicado este tema, querida Leticia, pero pues bueno,
una cosa de la que hay que seguir hablando porque, como dices, sin duda somos ya un país, además de tránsito, somos un país también ya de refugio. Querida, así es. Te mando un abrazo muy fuerte, un beso y espero que nos encontremos la próxima semana por acá. Seguro. Un abrazo muy grande a todos acá. Ahora sí que desde el lugar de los hechos, mira, ¿quién hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho, querida? Besotes. Hasta luego. Muy buenas noches y nosotros...